Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un entrenamiento más con nosotros. Para aquellas personas que no me conocen, para aquellas personitas que han llegado nuevas, algunos de nuestros, pues hacer parte, formar parte de algunas de las familias de nuestros distribuidores, pues sean bienvenidos. Me presento, mi nombre es Vicky Iglesias. Yo soy consultora de ventas, trabajo aquí en Tecnal hace aproximadamente 6 meses y pues vivo aquí en Brasil junto con mi compañera Andrea, que está por aquí, Andrea Rojas. Ella es la supervisora de exportación, que más adelante también pues ella va a estar participando de este entrenamiento. Y pues no siendo más, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces. Déjame cerrar. Bueno, este entrenamiento, que es creo que el tercer entrenamiento de este año o el cuarto entrenamiento, va a ser enfocado en la parte de equipos tecnológicos. Ya habíamos estudiado pues antes la parte de bromatología en los entrenamientos pasados, de la parte en el área también de los bioreactores y hoy vamos a enfocar principalmente en lo que son esos equipos tecnológicos, ya que pues estamos avanzando bastante en esta área del uso de cámaras, de equipos que permitan pues agilizar mucho el tema de diferentes actividades que se realizan en la mayoría de los proyectos de investigación, en laboratorios que vamos a ir conociendo durante el transcurso de la presentación. Quería también comentarles que cualquier duda, pregunta que tengan, la pueden dejar en el chat, que en el final pues vamos a responder cada una de ellas o podemos liberar un espacio ya en el final para que ustedes puedan pues hacer sus preguntas también. Bueno, entonces, déjame cerrar por aquí. Bueno, entonces, esta presentación, este entrenamiento va a ser básicamente en 4 equipos, que va a ser la cámara de pulverización, la T9000, como nosotros lo conocemos, va a ser la T4002, la T4005 y la T5000. Durante el transcurso de esta presentación vamos a ir explicando cada una de ellas en cuanto a la parte de descripción general de cada una de ellas, las áreas de aplicación, que es una parte bien importante para nosotros en el momento de abordar nuestros clientes, en el momento de poder orientarlos, pues para que tomen una decisión correcta. Y también pues vamos a identificar cuáles son esos clientes potenciales también que nosotros podemos ofrecer cada uno de estos equipos. Y por último, pues aquellas preguntas claves también que nosotros hemos colocado aquí en esta presentación para ustedes, para que tengamos un poquito más como que a la hora de abordar los clientes y los clientes nos preguntan, podamos pues resolver esas dudas que ellos tengan también. Bueno, entonces vamos a iniciar primero con la cámara de pruebas de aspersión, que se conoce como la T9000. De esto ya habíamos realizado un entrenamiento un poco más amplio, con más cosas. Aquí vamos a abordarnos mucho a profundidad, pero pues va a ser algo que nos va a servir bastante a cada uno de nosotros. Ya pues esta presentación, el entrenamiento pasado en esta cámara está en la intranet. Ustedes pueden visitar allá y pueden aprender un poco más a profundidad de esta cámara. Comentar para ustedes que tenemos un netbooking, que es un material que se escribió especialmente en este equipo, esa cámara de pruebas de aspersión, para que ustedes puedan darle una leída, cuando tengan algún cliente, puedan compartir también con el cliente ese tipo de informaciones que sirve bastante tanto para ellos como para nosotros también. Bueno, aquí comentarles un poquito de la descripción general del equipo como tal, a manera general. Esta cámara es una cámara que tiene, para ajustar, tiene una bandeja que nos va a permitir ajustar lo que es aquí, ajustar esto dependiendo del tipo de cultura que nosotros estemos utilizando. Ella tiene 1 metro más o menos de altura y ese metro da para ajustar a una altura determinada dependiendo pues obviamente de la investigación o del tipo de test que el cliente esté realizando. Viene con un sistema interno de iluminación que está en la parte de arriba, que nos va a permitir visualizar ese proceso de aspersión que se va a estar realizando en el momento de aplicación de un producto a una determinada muestra. Viene con un revestimiento en acero inoxidable, toda esa parte interna. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con algunos coadyuvantes, con algunos productos que pueden ser corrosivos. Entonces, por eso es que nuestra cámara en la parte interna viene con ese recubrimiento de acero inoxidable precisamente. Viene también con un sistema interno de lavado
que va a ser utilizado después del proceso de aplicación de un producto que se esté obviamente evaluando. Valga la redundancia, yo pues decir esto. Y pues va a ser liberado este agua a través de los aspersores o a través de unas boquillas que tienen la parte de arriba de la cámara como tal. Ella viene con sus 4 puertas, las puertas son corredizas, viene con el sistema de ruedas, que ese sistema tiene también una traba, porque va a permitir que en el laboratorio el analista, el operario del equipo pueda movilizar la cámara en cualquier lugar que él desee de forma más fácil, porque es un equipo pesado. Entonces, por eso tiene las ruedas que va a permitir pues esa movilidad y va a permitir pues trabar también ella para el momento en que se esté utilizando, se esté realizando el teste, pues ella esté estática en un solo lugar. Viene también con el sistema de extracción programable durante y después de la aplicación que queda en la parte de arriba, porque algunas veces estamos realizando testes, aplicando algunos productos que emiten ciertas sustancias que pueden ser contaminantes al ambiente. Entonces aquí va a permitir retener y poder pues tener ahí todos esos procesos, esos gases, digámoslo así, que se están generando durante el proceso de aplicación del producto, sea un producto, cualquier producto determinado, especialmente pues para el uso de esta cámara que vamos a conocer más adelante. Viene también con el sensor de seguridad de las puertas. Estas puertas, si ellas están abiertas, la cámara no va a funcionar. Aquí el carrito que tiene interno, que tiene una botella que es de 1 litro, ella no va a iniciar el proceso de aplicación sin que las puertas estén cerradas. Viene también con una pantalla A y HM intuitiva, que están los 2 idiomas, tanto portugués como en español. En nuestro caso, pues va a ser español. Y ahí pues vamos a poder programar cada uno de los parámetros que vamos a conocer a continuación durante los otros sliders. Almacenamiento de datos también, tiene el puerto para conectar lo que es la memoria USB también. Tiene lo que es el sistema de drenado aquí, porque ya sabemos que podemos colocar lo que es activar el sistema de lavado a través de las boquillas y ella va a llegar aquí a esta zona de abajo, que es por donde se va a drenar cada uno de esos residuos. Y pues tiene también lo que es el simulador de lluvia con control tanto de velocidad como de caudal también. Aquí les coloqué las medidas más o menos de la bandeja también para que pues tengamos también conocimiento de este dato si nuestros clientes preguntan. Bueno, algo también importante, déjame por aquí, a manera de descripción general, importante también saber y comentar para algunas personitas que no sepan pues ese tipo de informaciones, que no asistieron al entrenamiento pasado, de que esta cámara cuenta con las opciones o los parámetros, por ejemplo, de poder controlar lo que es el tema de la iluminación, el tema de la presurización de la botella con la que cuenta, que es de 1 litro, donde se va a colocar el producto a evaluar. Se puede ligar o desligar el tema de lluvia, el tema de la pulverización o la aplicación del producto, la aspersión del producto, el sistema de limpieza. Todos estos parámetros se pueden controlar en nuestro equipo. Viene para programar hasta 6 recetas. En cada una de estas 6 recetas se puede programar tanto los tiempos de aplicación, las velocidades, la presión de aplicación y cada uno de los parámetros que tenemos aquí. ¿Listo? La capacidad pues, de almacenamiento de diferentes recetas que ya les haya comentado, que tiene pues esa opción también para almacenar y que puede ser extraído a través de una memoria USB también. Bueno, aquí ya comentando un poquito acerca de las áreas de aplicación de esta cámara, pues es una cámara que nos va a servir para realizar lo que son los ensayos o esos testes de aplicación de productos de las empresas que generalmente elaboran productos ya sea para el campo, para el área agrícola, como son por ejemplo bioinsumos, como por ejemplo algunos fertilizantes, como por ejemplo productos para el control de plagas, el control de malezas, de ácaros, los bioinsumos, que son a base de esos productos biológicos naturales también que se pueden evaluar a través del uso de la cámara TE9000. Entonces, podemos, como área de aplicación, podemos definir cuál es la dosis recomendada para cada uno de esos productos, la formulación, los parámetros de aplicación, ya sea el diámetro, la densidad de gota, que necesita pues al momento el determinado usuario al momento de usar algún producto de este tipo. Entonces, se permite evaluar cada uno de estos parámetros a través de la cámara, porque sabemos que generalmente las empresas evalúan estos productos en campo.
en campo abierto o en lo que llamamos un invernadero. Y ahí algunas veces pues genera algunos costos de inversión, demora, que tiene que también depender del tema del clima, que por ejemplo las temperaturas están muy altas, tiene que aplicar en los horarios más tempranos del día para no quemar las plantas, va a utilizar más producto porque algunas veces se tiene que usar o bomba de espalda que son 20 litros comparado con nuestro equipo que es 1 litro, o algunos hacen aplicación a través del uso de tractores, a través del uso de otras maquinarias de drones, por ejemplo, que se está utilizando bastante. Entonces, pues son algunas comparativas que nosotros podemos observar versus pues nuestra cámara, que es mucho más beneficioso usar una cámara de pulverización, de aspersión para la evaluación de estos productos, que nos va a permitir pues definir esa dosis, esas formulaciones, poder evaluar esos defensivos agrícolas, esos herbicidas como les había comentado, esos productos insecticidas, bactericidas, esos coayudantes e inclusive fertilizantes también, que se pueden evaluar pues en diferentes tipos de cultivo también propiamente. Y pues va a permitir a nuestros clientes poder desarrollar esos productos, esos bioinsumos con esas formulaciones ideales pues para el uso propiamente del cliente final. Aquí quería dejarles, pues tenemos más informaciones aparte del Edbookie que les comenté, tenemos también lo que son los blogs, que son materiales informativos. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de bioinsumos, aquí por ejemplo, 5 preguntas y 5 respuestas que debes de saber usando la cámara de aspersión, la T9000. O por ejemplo, tenemos este blog que es cámara para pruebas de aspersión también. Entonces ahí ustedes pueden como material de interés para ustedes aumentar un poco más el conocimiento, algunos temas en que se pueden pues abarcar un poco más de ideas para el momento de nosotros saber qué clientes identificar. Entonces este tipo de materiales nos puede ayudar, aparte de que también podemos también compartirla con nuestros clientes finales. Bueno, aquí como preguntas claves, yo quise colocar una de ellas, una pregunta clave es, ¿la cámara para ensayos de aspersión funciona como un ambiente controlado? La respuesta ahí sería sí, porque el cliente puede usar la cámara en cualquier momento del día para realizar los respectivos testes, los respectivos ensayos. El cliente puede usar todas las repeticiones que él quiera. Por ejemplo, si él quiere hacer 10 aplicaciones durante el día, lo puede hacer. No tiene que depender, como por ejemplo las condiciones externas, las condiciones de campo, que está lloviendo, que va a lavar el producto, o sea, no depende de nada de eso. Él puede realizar todos los ensayos que él quiera en el momento que él desee, durante el día, en el tiempo que él desee, lo puede hacer sin problemas. La segunda pregunta que les quise dejar ¿es ideal para realizar ensayos con diferentes productos y con boquillas de aspersión? La respuesta sería sí. Con esta cámara se pueden utilizar diferentes productos para evaluación y se pueden utilizar diferentes tipos de boquilla también. Boquillas, lo que llamamos las boquillas de aspersión. Se pueden utilizar también diferentes dependiendo del tipo de producto, porque sabemos que algunos productos son un poco más espesos, requieren un tipo de boquilla diferente, algunos requieren un tamaño de gota, como llamamos así, para el momento de la aplicación en campo ideal. Entonces se puede utilizar diferentes tipos de boquilla, diferentes tipos de productos, coayudantes inclusive, y ahí pues da para evaluar esto en la cámara. La tercera pregunta es, ¿permite hacer simulaciones tipo campo sin interferencia a las condiciones climáticas? Sí, como les comentaba, sí. Se puede utilizar pues propiamente en la empresa, dentro de la empresa, el equipo, colocar, instalar dentro de la empresa y hacer todas las simulaciones que el analista o el operario del equipo desee sin ninguna interferencia climática. ¿Cuáles son los parámetros que se puede ajustar? Se puede ajustar tanto la velocidad, la presión, la altura de la plataforma y el volumen. Todos estos parámetros, tanto la velocidad, la presión, el volumen, se pueden ajustar dependiendo pues del producto. La botella que normalmente se utiliza en el equipo es una botella para capacidad de 1 litro máximo. Entonces, el cliente va a usar menos producto, va a tener un mayor número de repeticiones y la ventaja pues que puede hacerlo en cualquier momento del día. La última pregunta, evitar desperdicios de producto. Sí, si el cliente va a usar nuestra cámara, va a evitar el desperdicio de productos porque va a usar menos producto, va a usar máximo 1 litro de producto
usando la cámara, comparado en campo o en un invernadero, que va a usar más o menos, si usa una mochila de espalda, 20 litros por aplicación. Y esto también va a depender de la cantidad de la hectárea o del área que se esté aplicando, que se esté evaluando el producto, también va a depender de eso. Entonces, si comparamos versus eso, con la cámara se va a usar menos producto. Entonces también es una ventaja que nosotros tenemos usando la cámara y que podemos también pues comentar para nuestros clientes. Y aparte pues coloqué aquí nuevamente lo que es el sello eco-friendly, porque nuestra cámara es amigable con el medio ambiente, porque estamos controlando todos esos productos que se están evaluando ahí dentro de la cámara, se está evitando esa liberación, digámoslo así, esos gases contaminantes, esos productos contaminantes al ambiente, ya que pues como les comentaba inicialmente en la primera imagen, ya viene con una parte en la parte de arriba de la cámara del equipo para controlar precisamente lo que es la emisión de estos productos durante la aplicación. Aquí queríamos también presentarles algunos de los clientes que ya tienen la cámara, que ya están usando la cámara, como por ejemplo Monsanto, Bayer, Syngenta, entre otros, que ya están usando la cámara, que les ha servido bastante y que pues es una buena referencia para cada uno de nosotros tener, que podemos, por ejemplo, identificar si en nuestros países, cada uno de los países donde ustedes están estas empresas, pueden identificarlas y pueden pues contactarlos a ellos directamente para pues si no tienen la cámara poder ofrecer que es una excelente herramienta tecnológica hoy en día para poder realizar este tipo de ensayos en campo, este tipo de ensayos, pues no en campo, sino propiamente dentro de la empresa. Bueno, entonces ya vamos a pasar aquí a la segunda parte de nuestro entrenamiento. Aquí ya voy a explicarles un poquito acerca de la cámara climática, que es para ensayos de crecimiento de plantas, que es conocida como la TE4002. Tenemos algunos modelos que es la TE4002/3 o /4. Entonces vamos a conocer la diferencia entre estas dos y vamos a ir conociendo cada uno pues, de los parámetros que hemos pues propiamente colocado para explicar durante este entrenamiento para ustedes. Esta cámara comentar, que es una cámara pues utilizada para el crecimiento de plantas, a nivel de investigación también principalmente, se pueden hacer lo que son los testes de germinación, por ejemplo, la evaluación de insectos, por ejemplo, la inoculación de insectos en plantas, entre otros también aplicaciones que se puede utilizar. Comentarles también que aquí también tenemos lo que es un Sbooking, que fue realizado especialmente para esta cámara, que también pues para que lo tengan en cuenta. Este Sbooking está en la intranet, también ustedes pueden descargarlo allá para poder compartirlo con sus clientes y para que ustedes puedan darle una leída y entender un poquito más acerca de la cámara. Como a manera de descripción general, entonces, bueno, tenemos algunos parámetros. Esta cámara nos permite controlar algunos factores ambientales porque pues estamos como intentando simular ese crecimiento, ya sea de un organismo, de un insecto, el crecimiento de una planta y sabemos que ellos necesitan, como nosotros, unas condiciones ideales de crecimiento. Por ejemplo, nosotros necesitamos oxígeno, las plantas necesitan CO2. Entonces, pues tenemos que otorgarle esos parámetros ideales precisamente para el crecimiento y para el desarrollo de este agente que nosotros queremos evaluar. Entonces, en esta cámara podemos tener ese control de ese factor ambiental, ya sea la temperatura, la humedad relativa, la luminosidad, porque sabemos que las plantas necesitan de luz para hacer ese proceso de fotosíntesis, ese proceso de fotoperiodo, también podemos controlarlo, lo que es el tema de el sistema de inyección de CO2 y también podemos también en algunos casos también tener ese sistema de riego por aspersión a través del uso de unas estacas. Entonces se puede también ofrecer la opción al cliente si él quiere hacer un riego por estacas o un riego por aspersión, también se tiene esta opción. Aquí algunos parámetros que coloqué. Los dos modelos en cuanto a temperatura cuentan con algunos rangos. Por ejemplo, entre el 20 y 35 grados Celsius va a tener una iluminación encendida. Entre los 15 y los 35 va a tener una iluminación apagada cuando tengamos pues nuestra cámara las puertas cerradas. La humedad relativa que se trabaja en los dos modelos está entre los 50 y los 80% de humedad relativa. El rango de iluminación está entre los 10 y los 100%.
en este rango de iluminación. El controlador de la temperatura, pues aquí coloqué que es a través de un IHM 7 pulgadas, que es la pantallita que nosotros vamos a ver más adelante, que es tipo touch screen, que ustedes pueden hacer de forma táctil e ir elegir cada uno de los parámetros que ustedes deseen pues controlar. Tiene también igualmente colecta de datos a través de pues el puerto USB, una memoria USB, igualmente como la T9000. Y pues el número de lámparas LED de iluminación con que cuenta la cámara son 2 lámparas por piso. Ya vamos a ver cuántos pisos tiene la cámara. Y el número de puertas internas va a ser, la puerta interna tiene 2 sistemas de puertas que ya también vamos a conocer en un videíto que les coloqué a continuación. Tiene una puerta interna en vidrio templado y una puerta externa que es en acero. Aquí me perdonan, aquí que escribí con M, con el estilo portugués, entonces ahí pido perdón por esa partecita. Entonces, para el modelo T4002/3 son 2 puertas y para el /4 es una puerta, para que también lo tengamos en cuenta. Y pues también viene con lo que son las ruedas giratorias, que son 380 grados Celsius también, grados, perdón, que pues va a permitir también tener ese sistema de bloqueo, también ese sistema de fácil movilidad del equipo, ya que también es un equipo pesado, es un equipo de gran tamaño también. Entonces esto nos ayuda bastante. Aquí, por ejemplo, les tengo el videíto, voy a proyectarlo. Como les comentaba, la cámara tiene 3 niveles. Aquí podemos observar. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo actualmente un ensayo en soya. Estamos evaluando el crecimiento de soya, pues porque nosotros también realizamos los ensayos previos también en cada uno de nuestros equipos. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos evaluando lo que es el crecimiento de soya, que estamos haciendo desde el proceso cero, que es desde la germinación del cultivo de la soya. Ahí colocamos lo que fueron las semillas, 3 semillitas por vaso, y ahí estamos haciendo todo ese proceso pues de crecimiento de la planta. Ahí pues como les comenté, da para poder evaluar lo que es el tema de la humedad, la temperatura, dependiendo pues del tipo de cultivo que se esté trabajando, pues asimismo se van a colocar unas temperaturas ideales de germinación. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando una temperatura más o menos de 28 grados Celsius para que pues mis semillitas de soya puedan germinar. Entonces, algunos tipos de culturas van a pues necesitar otro tipo de temperaturas. Y ahí es donde nosotros tenemos que pasar a indagar, investigar con nuestros clientes qué es lo que ellos quieren trabajar realmente. Entonces, para sí mismo, pues, saber qué tipo de cámara podemos ofrecer para ellos y pues cuáles son los parámetros también ideales. Aquí las áreas de aplicación de esta cámara, pues principalmente a nivel de investigación, porque pueden ser utilizados en vez de hacer testes o ensayos en invernaderos, en casas de vegetación, se van a realizar propiamente aquí en esta cámara. Entonces, tenemos algunas universidades que ya nos han comprado la cámara, facultades, por ejemplo, la Facultad de Agronomía, de Agrícola, que trabajan mucho con el tema de plantas, la parte de biotecnología también ellos trabajan también con este tema, con esta área de aplicación, que también pues son algunos de los clientes que nosotros podemos también eh, procurar también. Tenemos también lo que son las instituciones de investigación y desarrollo, como por ejemplo el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, que está en Colombia. Creo que también tenemos en otros países este centro de investigación, que es muy importante actualmente por el tema pues, de la conservación, almacenamiento de semillas, de evaluación de nuevos injertos, nuevas plantaciones. Entonces es también un buen centro de investigación que podemos pues, ofrecerle a ellos. También está lo que es en ciencia de las plantas, también la parte de suelos, microbiología y biotecnología vegetal, que es también alguna de las áreas de aplicación en donde se puede pues, recomendar el uso de nuestra cámara. El crecimiento de las plantas, pues ya les había comentado que es importante, ellas requieren de algunos parámetros importantes para el crecimiento, no solamente plantas, que es lo que podemos evaluar en la cámara, sino también podemos evaluar algunos agentes, algunos insectos, por decirlo así, algunas plagas, podemos hacer inóculo de algunos patógenos, de algunas plagas, algunos agentes propiamente en las plantas, entonces da para evaluar también este tipo de agentes.
de microorganismos, de enfermedades que también podemos evaluar en una planta. Entonces, todo esto se puede como área de aplicación, pues utilizar en nuestra cámara. Y pues aquí les coloqué algunas informaciones adicionales, un poco a manera de entender como la parte fisiológica de la planta, porque pues también tenemos que entender que existen plantas, ya sea plantas C3, C4, plantas CAN, que son pues plantas que dependiendo pues de algunas condiciones, pues en que ellas generalmente asimilan el carbono, que es a través del CO2 que ellas capturan. Entonces, asimismo, ellas van a necesitar unas condiciones de temperatura y de humedad ideales y también de fotoperiodo. Todo eso, pues tenemos que pasar a preguntarle a nuestro cliente, porque es él quien va a definir también cuáles son esas condiciones de temperaturas, esas condiciones de fotoperiodo, día de iluminación que su planta o que su ensayo necesita. Entonces, es importante, pues, nosotros tener en cuenta también estas esta serie de cosas que tenemos que preguntarle a nuestros clientes. Aquí también les quise colocar también algunos de los blogs que ya fueron escritos a manera de información en esta cámara. Por ejemplo, tenemos un blog especialmente en el crecimiento in vitro de plantas, que es bien interesante. La parte de biotecnología vegetal en el cultivo de cannabis con fines medicinales, hoy que está pues en auge el tema del cannabis para fines medicinales que está siendo bastante utilizado. Y también pues tenemos aquí nuevamente les coloqué lo que es el Sbooking. Este Sbooking ya sería para cannabis. Inicialmente había colocado también otro Sbooking que también había sido escrito para el uso de nuestra cámara. Preguntas claves que tenemos en cuanto al uso de esta cámara. La primera que les quise colocar es, ¿se puede simular condiciones ambientales deseadas y monitorearlas? Claro que sí. Podemos también controlar, como les comenté, todos esos parámetros necesarios para el crecimiento, ya sea de la planta, para la germinación de una determinada semilla, para pues en un momento de inocular pues nuestra muestra con un determinado patógeno. Entonces, para cada uno de esos agentes que queremos evaluar, podemos tener ese control de temperatura, humedad relativa, de CO2, de fotoperiodo y podemos también monitorearlos. La segunda pregunta es, ¿cuántos modelos existen? Bueno, nosotros por el momento tenemos dos modelos, que fue los que vimos en la tabla, que son pues los modelos más actualizados y pues lo que les había comentado, que dependiendo pues del modelo, pues se tiene para una puerta o para dos puertas. ¿Cuáles son los parámetros que se pueden ajustar? Nuevamente les coloco aquí, temperatura, humedad, fotoperiodo, riego por aspersión o por estacas, que también sería una opción, porque se puede hacer por aspersión, que pues para aquellos que no saben, la aspersión es como la emisión de aquellas goticas pequeñas que se emiten, se generan, o ya por estaca, que es directamente lo que nosotros llamamos como un riego localizado, un riego que está siendo ahí ubicado propiamente. Por ejemplo, si estamos usando una matera con una planta, unas estacas son como unos, digamos así, unos palitos que colocamos dentro del sustrato y ellos van a generar ese proceso de riego localizado dentro de nuestro vaso. Entonces está también esa opción también. A tener en cuenta con esta cámara es que se va a necesitar un sistema de ósmosis inversa que nosotros recomendamos la 4008, porque como estamos necesitando ese proceso de humedad dentro de la cámara, vamos a necesitar agua y que sea un agua purificada. Entonces ahí necesitamos pues obviamente recomendar a nuestro cliente preguntar si él ya tiene la ósmosis inversa o recomendar para él este equipamiento adicional, este equipo adicional. Para los clientes que quieran usar el sistema de riego por estacas, se va a necesitar adicional el accesorio que coloqué aquí, que es un presurizador. ¿Por qué? Porque este sistema de riego necesita un sistema de presurización, porque es un sistema de riego diferente que el sistema de aspersión. Entonces, pues vamos a tener que recomendar también, dependiendo de lo que nuestro cliente necesite y después de lo que nosotros podamos ir indagando, vamos a tener que ofrecer y pues a tener en cuenta estos dos equipamientos adicionales. Aquí también les quise colocar alguno pues de los clientes que ya tienen esta cámara, la T4002. Por ejemplo, la Universidad de Sauski, que está aquí en Brasil, es una universidad de aquí de Brasil. Tenemos también, por ejemplo, el Fundo de Paraná, tenemos por aquí Funtef PR, tenemos por aquí también lo que es la Fundación Arthur y tenemos también, por ejemplo, esta CNP, que también es otra empresa que está usando la cámara también.
Entonces aquí les dejo pues algunas de las informaciones y ahora pues voy a dar paso a mi compañera Andrea que va a continuar con los otros modelos. Gracias, Vi, muchas gracias. No sé si entonces dejas de comparto yo, ¿te parece? ¿Me avisas? Eso, gracias. Espérame, entonces es que estamos en sitios diferentes, no estoy allí con ella, entonces por eso me toca con otra presentación. Un momento. Mm, los tecnológicos. Ah, pero creo que tengo que ampliar antes de, ¿verdad? Vi. Espérate un segundito. Perdón. Sí, André. Ay, perdón, ahí la demoré. Sí. Ujú. Listo. Ahora sí. Yo creo que ya, ¿verdad? Bueno, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha el volumen bien? Sí, André, te escuchamos perfecto. Listo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Vi. Para los que no me conocen, como estaba diciendo Vi, que al principio hay varias personas nuevas. Sabemos que hay varias personas nuevas de algunas empresas. Entonces, pues bienvenidos a todos los nuevos también. A los que no nos conocían, pues mi nombre es Andrea Rojas. Yo soy colombiana también junto con mi compañera Vicky. Trabajé por un tiempo prudente en la empresa Casalab, que es el distribuidor de Colombia. Aquí hay varios de mis ex compañeros y varios chicos nuevos también de Casalam. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a todos también. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan con Vicky o conmigo, pues estaremos para resolverlas. Entonces, vamos a entrar a hablar de la cámara climática, pero para pruebas de estabilidad. Digamos que comparten ciertas características, pero esta, digamos que se enfoca solamente en algunos testes o en algunos test que se hacen puntuales para pruebas de estabilidad, vida útil. Ya vamos a entrar a mirar cada uno de ellos. Entonces, nuevamente recordarles como Vicky lo fue haciendo, pueden ustedes compartir con sus clientes los ebooks que pueden ser bastante llamativos, ya que tienen información no solamente de los equipos, sino de las técnicas, de la parte de pronto bibliográfica que respecta a las pruebas que se hacen en estos equipos. Entonces, en la parte de descripción técnica, tenemos eso, de la descripción general. Este es nuestro equipo, el que ustedes pues ven aquí en la imagen. Acá esta imagen ya actualmente, denme un segundito que quiero apuntar. Acá en esta partecita del panel ya es IHM también, que significa eh, como hombre frente a la máquina. Interfaz hombre frente a la máquina es la traducción. Ahora ya es con la pantalla touchscreen también como la que estaba mencionando Vicky. Algunas características principales, por ejemplo, es que al igual que las que estaba mencionando Vicky, la T4002, esta T4005 también tiene un volumen interno de la cámara de 1200 litros. La temperatura de trabajo también es entre 20 a 50 grados Celsius. La humedad relativa es de 40 a 90% de humedad relativa. También tiene para inyectar CO2 como opcional para algunas pruebas que se realizan. Importante mencionar que pues por el tamaño este tipo de equipos requiere y nosotros pues también les proveemos claramente con un sistema de ruedas giratorias para que sea un poquito más fácil la manipulación, de pronto el estar transportándolo de un laboratorio para otro y pues claro, pues como es un equipo pesado pues siempre facilita mucho el poderla ubicar. Tiene un sistema de almacenamiento de datos vía USB o como se conozcan cada uno de los países, pendrive, llave malla, como lo conocen en Costa Rica, y muchos otros nombres, pero pues para el tema de almacenamiento de datos. 5 bandejas fijas también. Ya les mencionó, puede ser fijas o removibles, pero ya les digo en qué momento. Una puerta interna en vidrio temperado que permite de pronto que el usuario en pequeños momentos, para que no se destabilice la temperatura y la humedad, él puede, digamos que abrir las puertas principales y ver cómo está internamente su proceso, lo que tiene allí, bien sea un medicamento, no sé, alguna materia prima, cualquiera de lo que esté trabajando. Entonces, ella se abastece también como la 4002 por un sistema de agua proveniente, agua purificada, que en este caso pues nosotros solemos siempre recomendarles que coticen pues con el sistema de ósmosis inversa, que es el RT 4008.
para que obviamente sea el agua que la cámara necesita para su trabajo del día a día, ¿cierto? Las temperaturas, ya lo mencioné, ese es el rango de temperatura, el rango de humedad. Las bandejas son en acero inoxidable 304 y tiene un espaciamiento entre bandeja y bandeja de 25 centímetros. Importante pues porque algunos clientes a veces preguntan, y esta información es interesante, es que cuánta capacidad cabe en cada una de las bandejas. De 32 kilos por bandeja se puede abastecer, entonces pues digamos que el peso es bastante importante. Salida de datos, como les decía, por USB, y él va muestrando cada minuto, ¿sí? Opcional, hay algunas empresas farmacéuticas que ya nos han preguntado, y como opcional lo tenemos para Ethernet o IoT, que algunas empresas así lo solicitan, como que esté, digamos que conectado con su sistema interno de comunicación de la empresa. Entonces también lo tenemos, ese es un opcional. Entonces, tiene la opción de una o dos puertas. ¿En qué momento va a ser una o dos puertas? Va a ser a elección del usuario. La de una puerta claramente va a ser una puerta, digamos que la dimensión va a ser más grande, entonces él va a tener que contar con un espacio bastante prudente, pero la ventaja de la de una puerta es que el cliente va a poder sacar las bandejas, ¿cierto? Remover las bandejas y pues, bueno, para el usuario colocar los materiales o lo que necesite hacer. En cambio, esta de dos puertas es, por ejemplo, pues sabemos que es un equipo grande, muchos de los laboratorios que visitamos pues lamentablemente cuentan con espacios reducidos porque de pronto crecen, porque pues ya el espacio no es el suficiente, entonces tiene que ser con dos puertas porque son más pequeñas y va a permitir pues digamos que la apertura sea más reducida. Pero en este caso las bandejas ya no se pueden remover, por eso en este caso las bandejas son fijas. Entonces va a depender de lo que el cliente quiera. Y ahí pues ustedes digamos que le pueden ofrecer tanto esa de una puerta como de dos puertas, sabiendo esta diferencia. Para este caso, esta también tiene un tipo de iluminación, pero solamente es para temas de visualización. Allí no hay un control de luz, de intensidad lumínica, como si la T4002. Entonces, solamente es para visualizar. Encendemos la luz para visualizar cómo está nuestro proceso adentro, si queremos saber qué está pasando y demás. Y como les decía, opcional, puede ser utilizado con un módulo de CO2 que se puede, digamos que va a ser según la necesidad del cliente, si es en medición de ppm o en porcentaje. Entonces, digamos que al momento de que el cliente nos dice, listo, necesito CO2, sería importante preguntarle, bueno, ¿cómo va a querer la medición? ¿En ppm o en porcentaje? Para que así mismo hagamos como esa configuración a través del software. Importante también para las farmas el cumplimiento de la CFR 21 parte 11, ya que cuenta con dos niveles de usuario. Esta CFR 21 parte 11 que nos dice que, digamos, no me la sé de memoria, pero es como que tiene que tener los datos protegidos por un usuario de nivel, digamos, superior, que solamente él tenga acceso a esos datos, y que adicionalmente si yo estoy haciendo algún cambio, alguna modificación en mi programa, pueda verse dentro del software como, esto lo hizo el usuario de nivel superior o el usuario de nivel común, como que tenga ese tratamiento de datos o ese control más bien de datos al momento de guardar la información. Entonces da cumplimiento pues con esta normativa. Un poquito para entrar en la parte de los componentes, como de la parte externa. Acá si se dan cuenta ya la imagen está con la pantalla IHM o touchscreen. Acá en la parte de arriba tiene algunos botones, que más que botones son unas luces indicadoras. Entonces, la luz indicadora número 1, que está la blanquita, significa que la máquina está energizada o está encendida. Solo energizada, perdón. El botón número 2 significa que además de energizada, la cámara está encendida. La número 3, que es esta roja, es que indica que la cámara la apagamos. Está apagada. La número 4 es una luz de emergencia, es decir, por ejemplo, algo, no sé, se nos subió la temperatura, se nos subió la humedad, entonces va a generar una luz de emergencia. Esta es una luz de alarma, nos va a indicar que está aconteciendo algo, de pronto que cambió los parámetros que yo le coloqué adentro. La lámpara 6 o la lucecita 6 significa que la cámara pues está en operación. Y acá hay un código QR para poder descargar el manual de manera digital. En la parte de abajo tenemos entonces la llave seleccionadora, que es esta que está aquí. La número 9 es el botón de emergencia, es decir, por ejemplo, no sé, algo pasó en el laboratorio, algún incendio o algo, no sé, algo que tuvieron que salir pronto. La máquina, el botón de emergencia es como que él completamente apaga todo el programa, desliga la energía, el programa, todo. Entonces, digamos que ahí se apaga completamente la cámara de estabilidad. La número 10 es la llave de seguridad. Esta llave, por ejemplo, es que
digamos, nadie más pueda accionar la cámara, nadie más pueda encenderla. La número 11 es encender, 12 el botón de apagar, la entrada para la USB, la pantalla. Y en la parte de atrás tenemos lo siguiente. Entonces tenemos, para que ustedes conozcan un poquito cómo es, tenemos aquí la parte de drenaje, que al igual que como estaba mencionando Vicky en la otra, pues él va a tener ese drenaje del agua que utiliza. En la parte 16 es la entrada de agua desmineralizada o del sistema de osmosis inversa. El plug de alimentación, pues para conectar a la energía. Y aquí sería la entrada de CO2 opcional, en el caso de que el cliente lo requiera con CO2 para algunos test. Y un poco del software, entonces tenemos acá cómo sería más o menos el software. La pantalla principal realmente es un software bastante sencillo en esta de la cámara de estabilidad, da para controlar la parte de temperatura, la parte de humedad. Acá en esta fotografía, pues la foto la puse en portugués, pero igual les vamos explicando. Entonces, digamos que tiene dos temperaturas. El valor actual, por ejemplo, si en el momento, no sé, la temperatura está subiendo y va en 25 grados Celsius, y el set point significa la temperatura que yo le programé, ¿sí? Y aquí pues va a mostrar el valor actual. Tiene las mínimas y las máximas que yo le coloqué como temperatura mínima y máxima durante el control de mi proceso. Cuando está en verde oscuro, por ejemplo, cuando aparece en verde oscuro, significa que está apagado, bien sea o la temperatura o la humedad. Y si está en verde como más bicho, más encendido, significa que la temperatura o la humedad están encendidas. Em, Estos botoncitos de acá también pues son la parte de la alarma, que está, por ejemplo, si está en azulito serían alarmas apagadas o en su operación normal. Y cuando está en rojo es que la alarma está activa, porque de pronto se presentó, no sé cómo les digo, algún imprevisto, algo pasó, algo cambió dentro de la operación que yo le programé. Podemos colocar 5 programas, ¿sí? Dentro de nuestra cámara de prueba de T4005. Y cuando entramos a los programas, entonces yo puedo simular situaciones de día y noche con diferentes condiciones al interior de la cámara. Por ejemplo, esto lo hacen mucho en la industria de alimentos. Ellos, por ejemplo, simulan la temperatura día y la temperatura noche para hacer los test de vida útil de un producto de alimentos. Entonces pueden simular, bueno, mi ciclo de día que suponiendo la temperatura es a 30 grados Celsius y entonces en la noche ya bajó a 25, 20, en fin. Y asimismo la humedad. Pueden hacer esas pruebas. Las alarmas entonces y otros auxiliares. Aquí, por ejemplo, cuando entramos a la parte de alarmas, yo puedo ver si está activada, desactivada, qué valores o qué parámetros mínimos y máximos yo le estoy poniendo a mi cámara, es decir, que si se sale dentro de estos valores ya me va a generar una alarma, ¿verdad? Como les decía aquí, entonces tenemos otros auxiliares, que es, por ejemplo, para log off, que es, digamos, para salir de todo el programa, los usuarios, el usuario principal o los otros usuarios secundarios, y observaciones de los archivos que se van guardando. Entonces, qué datos se fueron guardando, qué archivos se fueron guardando. Y acá simplemente en la parte de fábrica, pues es para que el fabricante ingrese, de pronto si hay que hacer alguna actualización de software, si hay que hacer algún, no sé, algún desbloqueo de algo que generó problema, pues se hace a través de este panel que solamente tiene acceso a fábrica. Áreas de aplicación, entonces, como les decía al inicio, su función principal es simular las condiciones de temperatura y humedad. ¿Qué estudios se hacen? Pruebas de vida útil o también conocidas como shelf life, que lo hacen en alimentos, bebidas, ingredientes, aditivos de alimentos, aditivos de otras industrias también. Pruebas de durabilidad, estabilidad y calidad también en medicamentos, cosméticos, componentes electrónicos, componentes automotrices, etcétera. Esto, la industria realmente que hace es bastante amplia. Incluso, por ejemplo, nos contaba Robertson, que varios lo conocen, que es nuestro ingeniero de diseño, que había una empresa que había comprado y ellos hacían, varios lo conocemos a nivel mundial, Faber-Castell, y ellos hacían como unas pruebas de estabilidad para sus lápices, hacía pues como una prueba muy específica que ellos necesitaban como corroborar algunas características de las condiciones climáticas para sus productos. Entonces, casi siempre lo que utilizan son, o lo que los test que hacen son pruebas para vida útil, en donde ellos
utilizan una temperatura de 30 grados Celsius con una humedad relativa de 60%. Y de vida útil acelerada, esto es para vida útil moderada. Y vida útil acelerada, 40 grados Celsius a 75% de humedad relativa. Algunas fábricas de calzado, ya eso es una industria muy puntual, también fábrica de calzado utiliza otro tipo de prueba y ellos utilizan a 50 grados Celsius con 85% de humedad relativa. Entonces vean que, digamos que la industria pues es bastante amplia, no solo para alimentos o no solo para farmas, sino que hay un gran número de usos que también le dan algunos clientes. Recordarles pues también que tenemos diferentes blogs con diferentes temas interesantes que pueden compartir con sus clientes, como por ejemplo cómo determinar el plazo de vencimiento de un alimento, ensayos de estabilidad como garantía de calidad de un producto, en la industria farma también. Entonces, para que si tienen algún cliente de pronto de estas áreas que esté interesado en estos equipos, pues le puedan compartir esta información de interés. Y algunas preguntas claves, entonces, por ejemplo, ¿qué podrían ustedes también hacerle al cliente al momento de vender? ¿Qué rangos de temperatura y humedad necesitan las pruebas a realizar? Porque si bien los test de vida útil o de ensayos de vida útil son, digamos que a nivel general, casi que los mismos, algunos clientes utilizan alguna temperatura muy puntual que tal vez el equipo no pueda abarcar, entonces es importante preguntarle esos rangos que necesitan. Adicional, preguntarle si necesita de una o dos puertas para que, como les decía yo, tener en cuenta las dimensiones del laboratorio, tener en cuenta si va a contar con el espacio para abrir la puerta, en fin. Y en el caso de que se requiera CO2, sí, como les decía, si se requiere que la medición se haga en ppm o en porcentaje, eso va a depender pues ya del cliente puntualmente. Es importante decirle al cliente o mencionarle que nosotros no proveemos los cilindros de CO2, que pues él tiene que irlos comprando con su proveedor de gases allá pues en cada uno de sus países. Y adicionalmente, que preguntarle al cliente que sí cuenta con un sistema de drenaje, pues sí es importante tener un sistema de drenaje, ya que como ustedes vieron, pues necesita salir el agua que utilizó. Entonces, es importante que tenga cerca o por lo menos ahí mismo en el laboratorio un sistema de drenaje. ¿Qué otras cosas importantes a tener en cuenta? Las condiciones de instalación. Es importante que el laboratorio del cliente esté a una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una humedad de 85 grados Celsius sin condensación, o sea, que no hayan como goteos o algo así en el laboratorio. El piso debe soportar por lo menos 500 kilos. Entonces, hay algunos clientes que tienen como laboratorios como si fueran no sé cómo se me olvidó, bueno, pero que es un material que no soporta un peso muy grande, entonces pues es importante decirle que debe por lo menos su piso soportar estos 500 kilos. Este equipo viene a 220 voltios, entonces es importante mencionarle que tiene que tener una corriente de 220 voltios y que máximo la fluctuación sea de 5%. ¿Sí? O si de pronto los voltios como fluctúan mucho entre países, recomendarle una UPS, que UPS sería de 15 kilowatts. Y adicional, entonces, nuevamente tener en cuenta que si va a trabajar Shell Life o cualquier otro de los procesos, pues cotizar junto un TE 4008, que es el sistema para osmosis inversa. Y aquí un tip, de pronto poderle cotizar también un juego de filtros adicional, ya que ese se recomienda cambiar cada año. Entonces, para que él pueda tener ahí dentro de su stock y dentro de su backup y pues no vaya de pronto a tener ahí no que vas a esperar la importación o demás. Entonces, eso también sería importante recomendarlo al cliente. Algunos clientes que ya cuentan, este es un cliente, se llama GSA, es un cliente que es de Brasil y es de alimentos. Este es LBS, hacen investigaciones agrícolas. Biomagnius, que pues es un instituto de tecnología en inmunología. Silvano, que es una empresa de fabricación de papel, también cuenta con este equipo ya. Yeruba, que ellos fabrican materias primas en la industria de alimentos, en la industria química, agroquímica, cosméticos y otras. Entonces, pues, que vean también cómo cada uno o cuáles son los clientes a los que les podría interesar. Y ya entonces entramos a nuestro último equipo del día de hoy, que es el sistema de inmersión temporal. Este es nuestro TE5000. Ese es la referencia. Anteriormente se conocía también como el Photobit, pero ahora es el TE5000. Muchos también lo conocen como bioreactor de inmersión temporal. Ojo, no confundir con los bioreactores
digamos, para cultivo de microorganismos, que es los que les hemos venido explicando, sino que este es para plantas, pero se le conoce como bioreactor de inmersión temporal. Bio porque pues es para plantas. Al igual que todos, pues tenemos también, un momento. Tenemos también a disponibilidad del cliente los ebook, donde ustedes pues pueden encontrar información chévere, información interesante, por ejemplo, del cultivo de tejidos, miren, de la micropropagación, o sea, que no es información solo del equipo, sino también del proceso, o sea, que estos materiales le pueden interesar bastante al cliente para que amplíe su información, de pronto si tiene dudas, que le podamos mostrar no solo el equipo, sino bueno, que usted puede hacer, que es todo lo que usted puede hacer con este equipo. Y los equipos auxiliares también vienen en este ebook, o sea, como bueno, juntamente con el equipo, usted además necesita tener esto y lo otro, entonces al cliente como que le abre también un poquito el espectro, porque a veces ellos piensan que necesitan solo eso, pero conjuntamente se necesitan tal vez otros equipamientos, ¿cierto? Bueno. En la parte de la descripción general un poco del equipo para que, solo manera de introducción, la propagación in vitro. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, primero preparamos el material o tenemos una planta madre para recoger una partecita de esa planta y hacer una micropropagación, que sería como una reproducción, por así decirlo, que ahí se llama un explante. Un explante sería una pequeña parte de la planta para hacer esa micropropagación. En la segunda etapa, en la segunda etapa acá tenemos la selección, recogida y desinfección de esos explantes que lo hicimos. Por eso es importante que ellos hagan todo esto en cámaras de cultivo de flujo laminar, en cámaras, perdón, cámaras de flujo laminar o cabinas de flujo laminar. Entonces, para que sea desinfectado, para que sea, digamos que, sin contaminantes, etcétera, y de manera séptica. En la parte número 3, que es donde entraría nuestro sistema o nuestro bioreactor de inmersión temporal, es donde yo hago una propagación de esos pequeños esquejes, de esas pequeñas partecitas de la planta que que yo escogí para hacer un subcultivo sucesivo. ¿Qué quiere decir un subcultivo? Es decir, que yo estoy, digamos que, eligiendo las mejores características de mi planta para irlas a pasar a un sistema in vitro y posteriormente eh, a un cultivo pues ya en campo, en la parte de afuera. En la parte cuarta sería el alargamiento y el enraizamiento, que por lo general eso se hace en invernaderos, en la parte como in vitro ya también de estas empresas. Y ya en la parte final, el cliente lo que hace o nuestros investigadores lo que hacen es aclimatar para pasar ya finalmente a nuestro cultivo en campo. Entonces, acá en esta parte 3 es donde entraría nuestro equipo, que es propagar esas partecitas de la planta que yo elegí. Una vez enraizadas, yo ya las paso a cultivos in vitro. Una descripción general del equipo, un poco pues corta, sería 2 juegos, perdón, sin 1, 2, 3, 5 juegos de botellas PET, en este caso son botellas PET. Tenemos la opción también de botellas de vidrio. Si el cliente pues lo necesita, por ejemplo, botellas para autoclavar, podemos proveerlo con botellas de vidrio. Estas son de 5 litros, estas botellas PET, viene con 5 pares de estas botellas, es decir, que en una de las botellas, por ejemplo, en las botellas de adelante colocamos los explantes que yo les mencioné, o sea, estos pedacitos de la planta, ¿cierto? Y en las botellas de atrás colocamos el medio de cultivo o el medio de alimentación para que vaya alimentando mi planta y asimismo yo vaya haciendo como una micropropagación, ¿sí? En donde yo le voy proveyendo los nutrientes a mi planta para que vaya haciendo esta reproducción. ¿Qué puedo controlar en la pantalla que también es IHM? Yo puedo controlar la inmersión y la iluminación, como hacia la inmersión. ¿Qué tanto tiempo va a estar inmersa mi planta en el medio de cultivo? Y adicional la iluminación, porque acá en la partecita donde yo estoy apuntando, en la parte de arriba, tiene unas líneas de lámparas, ¿cierto? En las cuales se puede modificar la intensidad lumínica para, digamos, también hacer esas pruebas con cada una de las plantas, ¿sí? Se han hecho pruebas que, por ejemplo, dicen, no, la planta vamos a poner un ejemplo, la planta de aguacate, vamos a ponerlo así el ejemplo, requiere o me mostró mejores resultados de crecimiento X horas inmersa en el medio de cultivo con 70% de luz blanca, 20% de luz roja, 50% de luz azul.
¿sí? Esos parámetros que el investigador va a ir determinando a medida de su investigación, ¿cierto? Entonces, podemos temporizar de manera horaria o temporizada la inmersión, es decir, hacer ciclos de inmersión o también por tiempo prolongado. Y también la iluminación. Podemos programar la potencia, ¿sí? De cada una de las luces. Cuenta con luces infrarroja, blanco, rojo y azul. Y es decir, que abarcamos todo el espectro de luz, ¿sí? Para que cada una de las plantas pues utiliza diferentes espectros de luz. Acá unas fotos de pronto reales, perdón un segundo. Este videíto muestra a manera general cómo es, dónde se ubican las lámparas. Las lámparas, si ustedes ven, acá estos sistemas están encendidos. Miren, en la parte de abajo, el que tiene la lucecita verde tiene botellas de vidrio. Estos son los filtros que se colocan para que no haya la contaminación, digamos, del medio de la planta cuando está inmersa. Acá hay una comparativa de cuando el equipo tiene las botellas PET versus cuando la tiene de vidrio. Ya es de preferencia del usuario, preferencia del investigador. Entonces es importante que se le puedan preguntar. Hay algo importante que sería bueno aclarar y es que es un equipo que básicamente es para investigación. Sé que a muchos de ustedes o, por ejemplo, algunas empresas que ya he escuchado, incluso a nosotros mismos en Tecna, nos han preguntado, bueno, pero ¿cuáles son los parámetros que yo debo utilizar? No, o sea, como son tantas plantas que puedo yo investigar allí, el usuario es quien tiene que llegar a su programación ideal, a su programación de luz, a su programación de inmersión en el medio de cultivo, etcétera. Entonces, es interesante que el equipo pues le sirve mucho al investigador para poder realizar sus protocolos o sus procedimientos. Entonces, modos de operación, como les decía, horario temporizado, en donde pueden programar diferentes ciclos de inmersión y diferentes ciclos de iluminación también. Algunas áreas de aplicación, entonces, bueno, así como a manera de resumen, es un sistema automatizado de propagación de plantas que proporciona las condiciones ideales para el crecimiento y la multiplicación in vitro, es decir, en laboratorio, tanto de células, tejidos u órganos vegetales. El cliente también utiliza el esqueje que más le convenga, el esqueje que él sepa que va a tener una mejor reproducción y se utiliza en laboratorios de investigación o biofábricas para la producción de plántulas para ver cómo van creciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la foto un ejemplo con una planta de piña, en donde, por ejemplo, el cliente utilizó una parte del esqueje del tallo y fue haciendo su multiplicación y una vez tenía el enraizamiento de la planta, ya la trasplantaba a su cultivo in vitro, a su invernadero, perdón. Y aquí hay algunos ejemplos, nada más a manera de información, en donde, por ejemplo, se han hecho investigaciones con cacao, caña de azúcar, eucalipto, en equipos similares a este, palma de aceite, piña. Se utilizó una parte puntual de cada una de las plantas que le llamamos explante, que es como la parte puntual. Entonces, en algunas, por ejemplo, el callo embriogénico, en otras los brotes, otras hojas inmaduras, las yemas, etcétera, cómo fue el producto de la etapa de multiplicación. Y aquí estos datos que están acá en donde dice inmersión son datos que han determinado los investigadores. Nosotros como Tecnal o ustedes incluso no están en la obligación de dar esta información, sino que el cliente tiene que llegar a estos resultados. Por ejemplo, 1 minuto por 6 horas de inmersión, 3 minutos por 3 horas, dependiendo de la planta, vean que es diferente para producir, perdón, esta cantidad de explantes. Estos ya son algunos clientes que cuentan con este equipo. Fibria, que produce y exporta celulosa de eucalipto. Funarbe, que es una empresa que hace proyectos de ciencia y tecnología. José Cuervo, que sé que lo conocemos aquí muchos. Ellos tienen un laboratorio de micropropagación de ágave y hacen sus estudios con su micropropagación de ágave para la producción de sus tequilas. Sosteli Group, que es una empresa en Colombia, ellos hacen formulaciones farmacéuticas de metabolitos secundarios y innovan todo el tiempo, entonces tienen ese sistema. La UTP, que es la Universidad Tecnológica de Pereira, también para sus investigaciones. Esto sería por el tema de estos dos equipos que hacían falta. No sé si tienen algunas preguntas, yo estoy viendo algunas preguntas en el chat. No veo en la página web el TD5000, es verdad, no está.
Y André, creo que ya Laís respondió. Ah, perdón, ya Sí, están todas respondidas, ¿sí? sí, creo que sí ya. Perfecto. No sé si alguien más tiene una de pronto que no haya escrito allí en el chat, si tienen preguntas o pueden activar incluso sus micrófonos. André, yo tengo una pregunta. Es que veo que hay unos cascos nuevos para el sistema de inmersión temporal en vidrio los veo como acostados. ¿Cuál sería la diferencia al usar de pronto los de PET o los frascos shot? Lo único es que el cliente los puede autoclavar realmente. Pero mira que los de PET, muchos, de hecho, por ejemplo, en Sosteli, ellos hacen como una esterilización, pero ya es como cada laboratorio hace sus Sí. técnicas de esterilización. Pero ya si el cliente dice, no, yo definitivamente necesito sí o sí autoclavarlo, se le recomienda los de vidrio entonces, porque pues en las PET no se pueden autoclavar. Ajá. Ah, bueno, Es listo. solo eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Marina, que ¿de qué volumen son los recipientes de vidrio? Se pueden de diferentes, Marina. Hay de 500 mililitros, 1 litro, 2 litros o hasta 5 litros. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas, ¿cierto? Entonces, si no hay más preguntas, a todos muchísimas gracias por su participación. Esperamos pues haberles aportado también un poquito más a la información para que puedan tener herramientas con sus clientes. De todas maneras, si necesitan alguna reunión virtual, ya saben que estamos abiertos para poder hacer de pronto responder estas dudas ya puntualmente con los clientes de cada uno de sus equipos. Entonces, estamos abiertos a ayudarles en cada uno de sus con cada uno de sus clientes. Ujú. Listo, muchas gracias. No a Gracias. todos. Gracias a todos. Muchas gracias a Muchas todos y hasta gracias. una Hola a próxima todos. oportunidad. Vale, gracias. Chao, Vi.